En lo más alto de los Andes, donde el viento susurra historias antiguas y las montañas guardan secretos milenarios, floreció la civilización más poderosa del antiguo Perú, los incas. Con un imperio que se extendía como un manto dorado sobre vastas tierras, dominaron no solo con ingeniería y agricultura asombrosas, sino también con una cosmovisión profundamente espiritual. Pero entre sus templos, caminos sagrados y rituales al sol, surge una pregunta que intriga a historiadores y místicos. ¿Existieron 10 mandamientos incas, un código moral sagrado que guiaba su vida y aseguraba la armonía del imperio? Su respeto por la naturaleza, la comunidad y lo divino sugiere que sí. Antiguos relatos hablan de principios éticos que, aunque no escritos en piedra, modelaron su destino y su grandeza. En este viaje exploraremos 13 claves ocultas que podrían revelar las leyes espirituales que guiaron al imperio inca, descubriendo cómo su ética, fe y visión del mundo siguen resonando como un eco eterno en las cumbres andinas. El origen divino de los incas. Durante milenios, las leyendas han sostenido que los incas eran descendientes de Inti, el dios Sol. Esta creencia no solo cimentaba su derecho al trono, sino que también establecía una profunda conexión con las fuerzas celestiales. La divinidad de su linaje les otorgaba un sentido de propósito en la vida, donde sus acciones estaban bajo la vigilancia de los dioses que regían el universo. Esta relación divina implicaba una serie de obligaciones morales hacia su gente y su entorno. Los incas debían actuar con justicia y compasión, asegurando que su liderazgo fuese benevolente. El entendimiento del cosmos y su papel en él creaba un sistema de ética implícita que guiaba sus decisiones y comportamientos en la organización social. La dualidad de Pachacútec. Pachacútec, uno de los emperadores más emblemáticos de los incas, simboliza un paradigma de dualidad. Su vida entre lo mundano y lo sagrado reflejó el equilibrio que los incas buscaban en su existencia diaria. Bajo su liderazgo se expandió el imperio, pero también floreció una rica vida cultural y espiritual que reverberaba entre sus habitantes. Las enseñanzas de Pachacútec enfatizaban la importancia del respeto hacia los dioses y hacia los demás. De esta manera, no solo se construía un imperio fuerte, sino que las leyes morales que emergían de su figura centenaria culminaban en el bienestar de la comunidad. Este legado de liderazgo homogéneo sigue siendo un ejemplo de convivencia entre espiritualidad y autoridad, vital en la moral inca. El inca como sacerdote y gobernante. En la sociedad incaica, la figura del inca era una amalgama entre rey y sacerdote. Esto significaba que no solo gobernaba por derecho divino, sino que también lideraba ritos y ceremonias sagradas que fortalecían los lazos entre su pueblo y lo divino. Este doble papel resaltaba la importancia de la integridad y la devoción en su posición. Cada acción del inca tenía repercusiones que afectaban a toda la sociedad. Las decisiones que tomaba no solo determinaban el rumbo político y económico del imperio, sino que también reflejaban un comportamiento ético que debía estar en armonía con el cosmos. La conexión con lo sagrado ofrecía un marco moral que aseguraba que gobernara pensando en el bien común. La conexión con el sol y la naturaleza. Los incas adoraban al sol como su principal deidad, considerando que todo en la naturaleza era sagrado. Este profundo respeto por el entorno natural cultivaba una visión ética que promovía el equilibrio y la reciprocidad entre el hombre y la tierra. Era común que las cosechas y las actividades fueran acompañadas de rituales que pedían bendiciones al Inti. Esta relación simbiótica con la naturaleza no solo establecía principios de sostenibilidad, sino que también instaba a los incas a vivir en armonía con su entorno. El conocimiento de los ciclos naturales era fundamental para la vida diaria, creando un sentido de responsabilidad hacia el mundo que compartían. Así, la moralidad inca se entrelazaba con la reverencia hacia lo sagrado que habitaba en los Andes. Los caminos sagrados del Tahuantinsuyo.
El vasto imperio inca se sustentaba en una red de caminos, conocida como el Capac Ñan, que no solo facilitaban la comunicación y el comercio, sino que eran también considerados sagrados. Cada paso en estos caminos llevaban consigo intentos de honrar a los dioses y a la tierra madre, Pachamama, en un recorrido lleno de espíritu y pleitesía. Los viajeros en estos senderos sagrados estaban motivados por un sentido de misión. La moralidad inca alentaba el respeto por el viaje, pidiendo a los caminantes que se condujeran con integridad durante su trayecto, promoviendo así la deuda de gratitud hacia todo lo que encontraban. En este sentido, cada sendero era un símbolo de conexión y espiritualidad que trascendía lo físico. El sistema de quipús y su significado. En la civilización inca, el quipu era más que una herramienta para llevar cuentas. Era un sistema de comunicación que unía a las diversas etnias bajo un mismo imperio. A través de nudos y cuerdas de colores, no solo se registraban datos, sino también la historia y las tradiciones orales de un pueblo que valoraba su legado. Los quipus representaban una forma de ética que salvaguardaba la memoria colectiva y aseguraba que las enseñanzas de los antepasados se transmitieran a las futuras generaciones. En este marco, cada nudo portaba un mensaje que insistía en la importancia de la comunidad y la historia compartida, un recordatorio constante de la identidad inca y de su conexión intergeneracional. La influencia de la cultura chavín. La cultura chavín, que floreció siglos antes del apogeo inca, sentó las bases espirituales y estéticas de los incas. Los diseños sagrados y los rituales de chavín se convirtieron en parte integral de la identidad inca, promoviendo una sincera admiración hacia la trascendencia divina que guiaba sus vidas. Este legado cultural influenció la ética y moralidad inca, manifestándose en prácticas religiosas que abogaban por la comunión entre el hombre, los dioses y la naturaleza. La herencia de Chavín se interpreta como una invitación a vivir en un estado de conciencia superior, donde el respeto por las fuerzas invisibles dictaba leyes sociales que trascendían lo material. El sacrificio humano en la religión inca. A medida que exploramos las creencias incaicas, encontramos prácticas de sacrificio humano que a menudo se malinterpretan desde una perspectiva contemporánea. Para los incas, estos rituales eran considerados un ofrecimiento a los dioses, una manera de restablecer el balance y mantener la prosperidad del imperio. El sacrificio era visto como un acto de devoción extrema, donde la espiritualidad se entrelazaba con la moralidad. A través de estos rituales, los incas reforzaban su compromiso con las leyes divinas que regían su existencia. Este sacrificio, lejos de ser un acto arbitrario, era interpretado como una deuda moral hacia lo sagrado, justo en un mundo lleno de incertidumbres. Las mujeres en la sociedad inca. En la sociedad inca, las mujeres ocupaban un lugar fundamental cuyo valor a menudo ha sido subestimado. Si bien su rol era principalmente doméstico, la mujer inca experimentaba un reconocimiento especial a través de diversas actividades culturales y religiosas que mostraban una ética de igualdad y dignidad. El papel de las mujeres en las ceremonias y su consideración en la transmisión de conocimientos reflejaban un compromiso hacia el bienestar de la comunidad. La actual visión de la moralidad inca debe incluir esta dualidad, donde hombres y mujeres cooperaban, coexistiendo en un equilibrio que aseguraba la fortaleza del tejido social. La alimentación y el culto a la tierra. La manera en que los incas cultivaban la tierra y se alimentaban era profundamente espiritual. No solo recolectaban productos, sino que cada cosecha era acompañada por rituales de agradecimiento a la Pachamama. La tierra, para los incas, no era solo un recurso, era un ente sagrado que merecía respeto y agradecimiento. Este enfoque hacia la alimentación reflejaba principios de justicia social, donde la abundancia debía compartirse.
La moralidad inca dictaba que el bienestar del colectivo superaba los intereses individuales, creando una cultura de apoyo mutuo que originaba satisfacción espiritual y colectiva en el acto de alimentarse. Cada comida no únicamente nutría el cuerpo, sino también el alma. Las ceremonias del Inti Raymi. El Inti Raymi era una de las ceremonias más importantes para los incas, dedicada a honrar al dios Sol, Inti. Esta fiesta celebraba el solsticio de invierno con ritos en los que se pedía fertilidad y prosperidad. Regenerar la conexión con el sol era crucial, no solo para la agricultura, sino también para la cohesión social. Durante el Inti Raymi, los líderes incaicos recordaban a su pueblo la importancia de la fe y la devoción. Las enseñanzas morales que nacían de este evento desafiaban a todos a seguir principios de paz y felicidad comunitaria. Era un símbolo de unidad que hacía sentir a cada sacerdote y campesino como parte de un mismo propósito, alineando sus vidas con el ritmo del cosmos. La red de ciudades sagradas. El imperio inca estaba conectado por una intrincada red de ciudades sagradas, cada una postulada como un centro espiritual. Estas urbes no solo eran centros administrativos, sino también lugares de culto y aprendizaje. Cada ciudad poseía su propia significancia, que representaba valores culturales e históricos. Las comunidades que se desarrollaban en torno a estas ciudades compartían un sentido de identidad que promovía principios morales comunes. La ética inca se había forjado en este lugar de encuentros sagrados, donde se transfundía aprendizaje, espiritualidad y el compromiso hacia lo sagrado entre las comunidades. Cada ciudad funcionaba como un pilar en el inmenso templo que era el Tahuantinsuyo, la estructura política incaica. La organización política incaica presentaba un sistema jerárquico donde la autoridad emanaba del inca hacia otras figuras de poder. Esta estructura no solo era administrativa, también reflejaba una ética de responsabilidad y justicia que obligaba a los gobernantes a cuidar el bienestar del pueblo a través de decisiones justas y acertadas. El sistema de leyes y su aplicación se fundamentaban en principios de equidad que debían seguir todos los niveles de la sociedad. Las expectativas sobre la conducta moral de los gobernantes eran extensas, y estos eran juzgados no solo por sus conquistas, sino también por su capacidad de mantener el orden y el equilibrio en la comunidad. Los mitos fundacionales. Los mitos de origen contaban la historia de los primeros días de los incas, revelando una cosmovisión rica en simbolismo. Estas narrativas no eran solo relatos, eran principios que formaban el tejido de la moral inca, transmitiendo valiosas lecciones sobre el deber, la valentía y el sacrificio por el bien común. Estos mitos fungían como guías que moldeaban las actitudes y comportamientos de la población. A través de historias que narraban heroísmos, se creaba un sentido de pertenencia e identidad que reforzaba la ética comunitaria. Cada mito recordaba a los incas su papel en el gran diseño del universo, donde cada acción contaba. El significado del Ayllu. El Ayllu, unidad básica de la sociedad inca, metodológicamente, era un grupo de familias unidas por lazos de parentesco y trabajo comunitario. Esta estructura no solo aseguraba la colaboración en tiempos de necesidad, sino que también enfatizaba un estilo de vida colectivo donde las leyes morales se escuchaban más alto que las individualidades. Cada integrante de la Ayllu tenía un propósito y un deber que cumplir. Esta interdependencia construía un fuerte sentido de pertenencia y responsabilidad, extendiendo la ética inca a una carga social que promovía la justicia y cuidado. A través de la Ayllu se cultivaba una moralidad que trascendía la vida diaria, cimentando el valor de la comunidad en la esencia misma de la identidad incaica. El poder del agua en rituales. El agua fue siempre un símbolo de vida y purificación para los incas. Su papel en los rituales era fundamental, ya que no solo se utilizaba para el riego, sino que se le otorgaba un significado espiritual profundo.
Cada manantial y río eran tratados como sagrados, portadores de una energía vital que reflejaba la interrelación con lo divino. El poder del agua como elemento sagrado resaltaba la idea de reciprocidad hacia la naturaleza, una regla moral inca central. Los ritos de agradecimiento hacia el agua eran intrínsecos a su cultura, donde se entendía que cada acción debía tener consecuencias positivas para la tierra, como un acto de devoción a la Pachamama y a los dioses. La moralidad de los incas. Al analizar la moralidad inca, nos encontramos con una complejidad que refleja su entendimiento del mundo. Mientras que los códigos de conducta no se encontraban formulados de manera escrita como en otras culturas, se definían claramente a través de la práctica y la tradición oral que se transmitía de generación en generación. Los principios que guiaban su comportamiento se fundamentaban en la cohesión social y el respeto por lo sagrado. La justicia, la equidad y la responsabilidad eran valores centrales que se reforzaban a través de ceremonias y la vida comunitaria. La moralidad inca se entrelazaba con lo divino, recordando a cada individuo su lugar en un sistema más grande. La interpretación de los sueños. Los sueños, para los incas, eran una puerta hacia el conocimiento divino. Se creía que a través de ellos, un individuo podía recibir mensajes de los dioses, guiando sus decisiones y acciones diarias. Este aspecto de la espiritualidad inca ofrecía una ética basada en la intuición y la conexión con las fuerzas superiores que regían el universo. La interpretación de los sueños era un arte que requería un profundo conocimiento y comprensión cultural. Los sueños actuaban como mediadores entre el ser humano y lo sagrado, instando a llevar a cabo actos que fomentaran el bienestar de la comunidad. Así, la moralidad se extendía más allá de lo tangible, invitando a los indios a navegar por su existencia bajo la luz del entendimiento espiritual. La nosología de los incas. La comprensión incaica de la enfermedad y la salud se entrelazaba con su cosmovisión espiritual. Para los incas, las enfermedades eran una manifestación de desequilibrios en la relación entre el ser humano y lo divino. Esto orientaba su práctica médica hacia una ética de sanación que no solo trataba las causas físicas, sino también las espirituales. Las curaciones incluían rituales y ofrendas que buscaban restaurar la armonía. Este entendimiento integral de la salud y su objetivo de conseguir el bienestar colectivo reflejaba la conciencia moral inca, destacando la importancia de cuidar no solo de uno mismo, sino de la comunidad en su conjunto. La medicina inca era un acto de amor y reparación que reforzaba la cohesión social, la influencia de otras culturas andinas. El imperio inca, aunque monumental, no floreció en el vacío. La influencia de otros pueblos andinos, como los nazcas y los tiwanakus, contribuyó a la complejidad de su ética social. Este legado compartido se traducía en un intercambio de prácticas y creencias que enriquecerían la moral inca. El sincretismo cultural establecía un marco en el cual la moralidad inca cristalizaba sus fundamentos. A través de encuentros y asimilaciones, los incas pudieron fortalecer su conexión con lo divino, integrando atributos de otras sociedades en su propia ética colectiva. Así, se construía una moral compartida que reforzaba el sentido de comunidad. La llegada de los españoles. La llegada de los conquistadores españoles marcó un giro trascendental en la historia incaica, presentando un conflicto de valores y creencias. La moralidad inca y sus tradiciones chocaron con el enfoque occidental y su sistema de creencias, creando una situación de tensión que cambiaría el curso de su historia. Frente a la invasión, muchos líderes incas buscaron preservar su identidad y principios, esforzándose por mantener la cohesión en medio del caos. La resistencia cultural se convirtió en una señal de la importancia de la moralidad inca frente a un mundo en transformación.
Este deseo de mantenerse fiel a sus principios resaltaba la profundidad de su conexión espiritual. La destrucción de templos sagrados. Con la llegada de los españoles, muchos templos incas fueron destruidos. Estos sagrados lugares no solo eran centros religiosos, sino también símbolos de su sistema de valores éticos. La pérdida de estas estructuras significó un doloroso sacrilegio para los incas sobrevivientes, quienes vieron en ello la desintegración de su cosmovisión. La destrucción forzada de sus lugares sagrados resonaba con un impacto profundo en su moralidad. Sin embargo, a pesar de la adversidad, muchas comunidades encontraron formas de adaptarse y preservar sus tradiciones, recordando la importancia de sus enseñanzas a lo largo del tiempo. La resistencia a la ocupación reveló la fuerza interna de los principios morales que habían gobernado sus vidas. Las leyendas de la resistencia inca. A medida que los incas luchaban por su supervivencia, surgieron leyendas de resistencia que reflejaban su ética incorruptible. Estas narrativas hablaban de héroes que defendieron la cultura, la identidad y la moral de un pueblo que jamás se rendía frente a las adversidades. El espíritu de resistencia encarnaba valores de coraje y perseverancia, creando un legado que inspiraría a futuras generaciones. Este deseo de mantener la moralidad y la cohesión social, a pesar de los desafíos externos, resaltaba la importancia de la historia como una guía para el presente y el futuro. El papel de los hombres sabios. En la sociedad inca, los hombres sabios y ancianos llevaban la carga del conocimiento y la tradición. Su sabiduría no solo les confería autoridad, sino que también los convertía en los guardianes de la ética y las enseñanzas ancestrales. Estos liderazgos orientaban a la comunidad en tiempos de crisis y aseguraban el mantenimiento de los valores incaicos. Mediante las enseñanzas de estos hombres sabios, se transmitían principios de conducta y moralidad que eran esenciales para la cohesión social. La profunda reverencia por los ancianos enfatizaba la importancia de aprender de aquellos que habían caminado antes, reafirmando la continuidad de un legado cultural que aún se refleja en la historia contemporánea. El legado arquitectónico. Las impresionantes obras arquitectónicas de los incas, como Machu Picchu, no solo son monumentos a su destreza técnica, sino que también son una manifestación de su ética. Estas estructuras fueron erigidas con un profundo respeto hacia su entorno, buscando una conexión entre lo humano y lo divino que privilegiaba la estética natural. Cada piedra colocada en sus templos y edificaciones contaba una historia de dedicación y profundo compromiso con la cosmovisión inca. La ética arquitectónica reflejaba un deseo de coexistir con su entorno, mostrando que la sociedad tenía el deber moral de respetar las fuerzas de la naturaleza mientras construía su legado. Estas obras permanecen como un testamento a la moral que guió a una civilización que se enfocó en el equilibrio y la belleza. La música y la espiritualidad. La música en la cultura inca no era solo un medio de entretenimiento. Era un vehículo espiritual que conectaba a la humanidad con lo divino. Las melodías eran parte integral de ceremonias y rituales, elevando el espíritu y educando sobre la conexión entre lo terrenal y lo celestial. La música estaba impregnada de un sentido de moralidad, capaz de transmitir emociones y valores que unían a las comunidades. Su poder unificador ayudaba a reforzar la esencia misma de la identidad inca, donde cada nota resonaba como un recordatorio de su interconexión con los dioses y su entorno. En este sentido, la música se convertía en un lenguaje de ética que unía el corazón con el cosmos. Los lugares sagrados. En el mundo inca, los lugares sagrados eran fundamentales para su visión de vida. Cada montaña, río y templo era considerado un hábitat de deidades y guardianes, donde la reverencia a estos espacios formaba parte de su ética.
Estos lugares no solo eran puntos de culto, sino que también servían como recordatorios de la interconexión entre la espiritualidad y la tierra. La importancia de preservar estos lugares residía en que reflejaban la cultura y la moral inca, destacando su respeto por lo trascendental. Este compromiso por cuidar los sitios sagrados motivaba a cada comunidad a vivir con un sentido de responsabilidad y gratitud hacia la naturaleza y sus ancestros. La preservación de estos espacios era un acto de lealtad a su legado espiritual. La conexión con las estrellas. La observación de los astros jugaba un papel crucial en la vida de los incas, quienes entendían que el cosmos influía en sus vidas diarias. A través de sus calendarios, determinaban los momentos adecuados para sembrar y cosechar. Dicho conocimiento era vital para su supervivencia. Las estrellas, además de guiar sus acciones, contribuían a su sentido moral de vida. Esta conexión cósmica inspiraba a los incas a llevar una vida orientada a los ciclos naturales, fomentando una ética del respeto y la humildad ante el vasto universo. Su entendimiento de que eran parte de un todo mayor guiaba no solo sus decisiones prácticas, sino también su espiritualidad. En este sentido, el cielo se convertía en un reflejo de sus principios éticos más profundos. Historias de vida y muerte. Las historias en la cultura inca llevaban una poderosa carga de significado, abordando aspectos de vida y muerte. A medida que los relatos eran transmitidos de generación en generación, revelaban la visión espiritual que tenían sobre estas transiciones. La muerte no era un final, sino una continuación del viaje hacia el más allá, lo que ocasionaba una ética de respeto por la existencia humana. A través de las historias, los incas enseñaban a valorar la vida en todas sus formas, resaltando el deber moral de cuidar a los vivos, así como también honrar a los muertos. Este enfoque etéreo reflejaba la comprensión de que cada vida era un fragmento de un todo, creando un compromiso ético arraigado en la memoria colectiva de la sociedad inca. Las tradiciones orales. Las tradiciones orales fueron un pilar fundamental en la preservación de la cultura inca. A través de relatos que abarcaban mitologías, enseñanzas morales y lecciones prácticas, los ancianos compartían sus conocimientos, asegurando que la esencia del pueblo inca perdurara a lo largo del tiempo. La oralidad no solo garantizaba la transmisión de vivencias, sino que también cimentaba principios éticos que guiaban la vida cotidiana. Las historias transmitidas no eran meros cuentos, eran lecciones de vida que enseñaban valores y moralidad, reflejando la ética colectiva de los incas. Esta práctica fortalecía los lazos interpersonales y también brindaba un sentido de pertenencia y responsabilidad en la comunidad. El valor de la tradición oral en la cultura inca no solo aseguraba la continuidad de su legado, sino también mantenía vivo el espíritu moral que guiaba sus vidas. La visión del mundo inca era holística, integrando lo espiritual, lo material y lo social en una sola realidad. Esta percepción del mundo promovía una ética de equilibrio y respeto, donde cada elemento tenía su lugar en el gran diseño del universo. La vida inca se construía sobre la base de la interconexión entre todos los seres y fuerzas existentes. Este enfoque integral se traducía en una moralidad que abogaba por la armonía en las relaciones humanas, así como con la naturaleza y lo divino. Comprender las diversas interacciones del mundo les permitía tomar decisiones más informadas y responsables, construyendo una comunidad donde la ética era un compromiso diario. Las enseñanzas incaicas persisten como valores atemporales que invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. La sabiduría de los ancianos. La figura del anciano era altamente valorada en la sociedad inca, cargando la sabiduría acumulada de generaciones. Este respeto por la experiencia de los mayores repetía la importancia de escuchar y aprender, fundamentando la ética comunitaria en el aprecio por el conocimiento y la tradición. La sociedad inca comprendía que el progreso se alimentaba del diálogo intergeneracional.
Las enseñanzas de los ancianos no solo guiaban los caminos prácticos, sino que también modelaban el comportamiento ético de toda la comunidad. Este legado de sabiduría se transfería de manera continua, promoviendo una moralidad que perduraba a través del tiempo. La conexión con sus raíces y el respeto hacia la educación se conjugan como piedra angular de la cultura inca, inspirando al presente con su compromiso de enseñanza y aprendizaje. El futuro de la herencia inca. La herencia inca sigue viva en la actualidad. En muchos pueblos andinos se conservan tradiciones y enseñanzas que nos recuerdan la riqueza de una cultura que valoraba la ética y la comunidad. Sin embargo, la modernidad enfrenta este legado con desafíos, instando a las nuevas generaciones a redescubrir su identidad en medio de la globalización. Mantener viva la esencia moral y espiritual de los incas es una tarea que requiere esfuerzo consciente y unión. La preservación de sus enseñanzas y valores puede guiarnos en la construcción de sociedades más justas y armoniosas. El futuro de la herencia inca se perfila no solo en la historia, sino también en la práctica cotidiana de quienes buscan revitalizar su legado y mantener encendida la llama de su profundo conocimiento. La historia de los incas es un reflejo asombroso de sabiduría, ética y conexión con lo sagrado en lo cotidiano. A través de cada uno de los temas explorados, queda claro que la comunidad andina no solo desarrolló una cultura rica y vibrante, sino que también forjó principios morales que guiaban sus vidas, aunque muchos aspectos de su ética permanecen envueltos en el misterio. Su legado sigue inspirando y ofreciendo valiosas lecciones a las generaciones actuales. Reflexionemos sobre la importancia de aprender de una civilización que priorizaba la comunidad, el respeto y la conexión con la naturaleza. La herencia inca nos invita a reexaminar nuestras propias vidas y a comprometernos con la construcción de sociedades más justas y equilibradas. Te invito a suscribirte, comentar y compartir para mantener viva la conversación sobre estos temas que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes en el presente. Juntos podemos seguir descubriendo las verdades que la historia nos ha dejado.